Bueno, estamos justo en 10:35, pues bienvenidos a los que se incorporan apenas a esta segunda mesa del día jueves y pues le doy la bienvenida primero a nuestros participantes, el doctor José Manuel Mateo Calderón del Centro de Estudios Literarios, al doctor Diego Scheinbaum Lerner del Centro de Poética, donde nos van a compartir parte de sus investigaciones en este ámbito que sería el de la interdisciplina, cine y literatura. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor José Manuel Mateo con su trabajo La proyección virtual de una película, 2 guiones cinematográficos de José Revueltas. José Manuel, muchas gracias. Contrario, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, Diego, y pues a quienes nos escuchan, ojalá nos escuchen, pues también gracias. Digamos, no virtual, sino verbal, la proyección verbal de una película. Y pues la idea es hablarles de 2 guiones que recientemente fueron publicados por el Instituto de Investigaciones Filológicas, 2 guiones de cine escritos por José Revueltas, y bueno, uno de él, El luto humano, y otro de Jesús Cárdenas. Bueno, voy a comenzar a leer para no perderme aquí en las digresiones. Son varias las razones que encontramos para editar 2 guiones cinematográficos escritos por José Revueltas. La primera tiene que ver con el lugar del cine en el conjunto de la obra, localización que en realidad es múltiple. De entrada, nos hallamos frente a un escritor que desarrolló un pensamiento sobre la actividad cinematográfica y sus implicaciones estéticas, técnicas, gremiales e ideológicas. Sus primeros textos sobre cine datan de 1940 y más o menos al principio de esa década también entabló sus primeros contactos formales con la industria de la filmación. En 1944, Gabriel Figueroa lo invitó a adaptar El Mexicano, también conocida como El despertar de una nación, y un año después Revueltas ya trataba de concretar, en combinación con Manuel Álvarez Bravo, sus deseos de dirigir, los cuales, para bien o para mal, siempre se vieron postergados, salvo por algunos ejercicios circunstanciales. Precisamente los 2 guiones editados de los que ahora trataremos fueron escritos en esa década a partir de 2 novelas, una del propio Revueltas y otra de Jesús Cárdenas. Tanto El luto humano, guión cinematográfico, fechado en 1944, como Los 30 dineros, guión cinematográfico de 1947, forman parte de un momento de entusiasmo por el cine y de una suerte de iniciación por parte de nuestro autor en esa industria, en la cual persistiría hasta 1960 con participaciones esporádicas en los siguientes años, según puede observarse en las filmografías preparadas por Andrea Revueltas y Philippe Cheron y por Dulce Karina Palafox López, ambas basadas, según lo indican respectivamente, en la preparada por Emilio García Riera para su Historia documental del cine mexicano. Revueltas es, para decirlo en una sola frase, un teórico del cine y un escritor para cine que siempre abrigó el deseo de dirigir una película. En segundo lugar, la edición de guiones de cine representa un problema interesante para la crítica de textos, pues guarda algunos paralelismos con los problemas que implica la edición de escritos novohispanos o la edición de materiales publicados en la prensa. En el primer caso, es frecuente contar con un solo testimonio, es decir, con una sola copia, borrador o ejemplar que se toma como base para la transcripción y edición. Esa copia, además, tuvo un número restringido de lectores, pues se trata muchas veces de documentos preparados para un ámbito particular, privado o circunscrito a un número determinado de personas. En el segundo caso, el de la prensa, puede ocurrir que solo se tenga acceso a un solo testimonio impreso y no a varios, ni a lo que fuera del ámbito de los especialistas llamamos originales, sean manuscritos o mecanográficos. Vale la pena aclarar esto porque en la crítica de textos no se habla de originales, sino, como decíamos, de testimonios, de etapas en la transmisión y la transformación de un texto. Vistas así, las copias, los borradores o los ejemplares tienen un carácter que llamaré flotante,
pues incluso una vez que se concreta una edición, esta no es sino una hipótesis, un estado provisional del texto y a la vez una propuesta de lectura, es decir, un tendido de vínculos y decisiones que siempre están a la vista del lector a manera de disposiciones tipográficas y anotaciones. Tal vez el guión de cine se encuentre siempre en una situación similar a la del testimonio. Tal vez el guión de cine, se encuentre siempre en una situación similar a la del testimonio. Se le ve con frecuencia como una etapa y algo siempre susceptible de transformarse en un impreso o material ya no verbal, sino fílmico. Con esto, el carácter flotante, inestable y provisional del texto, entramos a la tercera razón que tornó interesante la edición de 2 guiones de cine, hasta ahora solo referidos ocasionalmente por Revueltas y por algunos de sus estudiosos y lectores. Esa tercera razón es el lugar del guión cinematográfico como parte de una concepción fílmica, concepción que no solo es posible pensar a partir de los escritos sobre cine de Revueltas, sino en buena medida tomando en cuenta un pasaje narrativo inserto en Sinfonía Pastoral, relato incluido en Material de los Sueños, cuyo título es ya una suerte de cápsula significante por homonimia. Sinfonía Pastoral evoca una sinfonía de Beethoven, la novela de André Gide, la película de Jean Delanoë, filmada a partir de la novela de Gide, y la película que es proyectada en un cine como parte de la anécdota del relato revueltiano, la cual difiere de la efectivamente filmada. Digamos que el título del relato y la recreación fílmica que éste incluye sugieren ya una serie de traslaciones entre lenguajes y mundos factuales y ficcionales. Pero vamos por partes, o mejor dicho, volvamos al guión. José Revueltas sostiene que el guión de cine es una obra literaria perteneciente a un género específico, el del libreto no dramático ni dramatúrgico, que es ya en sí mismo la película, su prefiguración. Revueltas da un paso más y añade: el guión es el espectador ya condicionado y sin escapatoria, pero por espectador no habrá que entender al público de la sala de proyecciones, sino a la cámara, que es el único testigo del cine. El guión, así entendido, anticipa literariamente las imágenes en movimiento, pero él mismo, el guión, es el dispositivo verbal que atestigua dicha sucesión antes que nadie y se convierte por ello en el único testigo o testimonio material del cine. Esta es quizá la función propia del guión cinematográfico, brindar testimonio de una película, independientemente de que ésta se realice o no. O dicho de otra manera, cada guión es un testigo material y anacrónico de lo que se ha entendido como cine. Bajo esta idea, el guión se desarraiga de la cronología estricta porque es a la vez una anticipación de la película, un momento de ella y una sobrevivencia, es decir, una crítica del filme. Añadamos que las películas basadas en novelas, como ocurre en los dos casos que nos ocupan, siempre podrán ser comparadas, sí, mas no con la novela, sino con el guión. Andrei Tarkovsky, el célebre cineasta soviético y luego exiliado en Italia y Suecia, se opuso abiertamente a considerar el guión como un género literario. Mientras más cinematográfico es un guión, escribió, menos literario es su estatus que a menudo una obra de teatro alcanza. Y ya sabemos que en la práctica ningún guión ha alcanzado el nivel de la literatura. Sin embargo, en esa oposición del director de cine, encontramos varias razones, no para contradecirlo ni mucho menos, pero sí para entender mejor la concepción del guión planteada por Revueltas. Tarkovsky habla como el director que asume la autoría de una película en todos sus momentos y parcelas. No es como ocurre con las producciones extraordinariamente comerciales, dice, alguien cuya tarea se limita a coordinar las funciones profesionales de los distintos miembros del equipo de filmación. Como director, piensa en imágenes cinematográficas destinadas a una realización fílmica, y en esa medida las palabras del guión serían siempre responsabilidad de un director-autor. De otro modo, este no podría tener un control efectivo sobre el rodaje. Tarkovsky no niega que sea posible trabajar con un escritor e incluso concede, dado el caso, que éste, en tanto guionista, se convierte en coautor de la base literaria de una película, a condición de que sepa compartir la concepción original del director,
pues el escritor debe estar preparado para dejarse guiar en todo momento por esa concepción original y ser capaz de trabajar creativamente para desarrollarla y mejorarla cuando sea necesario. Lo dicho por el cineasta nos lleva a sugerir que Revueltas escribe guión como autor literario, sí, pero como un autor literario que piensa en imágenes cinematográficas y trabaja creativamente para realizar una idea original destinada a la filmación. De ahí que para él todo guión anticipe la película, pero nunca la determine. Revueltas sabía también que la escritura de un guión implica una doble etapa de análisis literario y análisis cinematográfico del texto, a fin de descubrir las equivalencias que deben proyectarse en la pantalla. Dicho de manera sintética, Revueltas escribe como autor literario que anticipa al autor cinematográfico, es decir, al director de un cine de autor. Un guión así concebido procura tener en mente una imagen exacta de la película, como dice Tarkovsky, pues cualquier aspiración literaria, cualquier aspiración de prosa artística, debe ser por principio invariablemente asimilado y adaptado durante el rodaje de la película, ya que una vez hecha, concluye Tarkovsky, lo único que queda es la transcripción escrita, el guión de pantalla, al cual no se puede llamar literatura independientemente de la definición que se tome. Sería más bien como el hecho de contar a un ciego algo que uno vio. Siguiendo este orden de ideas, para el director de cine, el guión termina por ser algo prácticamente postrero. Puede escribirse antes, pero su sentido es ulterior, puesto que lo que queda, lo que sobrevive, el guión de pantalla, es el relato de una sucesión de imágenes visuales destinadas a un invidente. Esto, desde mi punto de vista, es de lo más interesante si lo comparamos con lo concebido por Revueltas, quien también incluye como parte del ejercicio cinematográfico a una figura ciega que recibe el relato verbal. Esa figura, para Revueltas, ocupa una posición antes y después de la película y tiene nombres diferentes en cada caso. Y esto es así porque para Revueltas el único testigo efectivo del cine es la cámara. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Antes, el guión debe persuadir de que se ha visto algo que solo es materia verbal, hasta que la cámara lo analiza, esto es, lo distingue, separa y recompone para darlo a ver. Después, el dispositivo fílmico pasa por la situación experimentada por el texto, es decir, la de ser una anticipación, ahora cinematográfica, de la palabra, que persiste o sobrevive y puede ser leída una vez realizada la película, gracias al guión. Es en este punto donde Sinfonía Pastoral nos brinda una concepción opuesta y complementaria de la manifestada por Tarkovsky, al describir la sala de exhibición, Revueltas, claro, como un espacio ciego sin dimensiones ni referencias, una negra celda cósmica desprovista de muros, donde se debe mirar con el ojo del cíclope, es decir, hay que sumergirse en la luz proyectada que atraviesa el espacio negro y mirar en el río de movimientos luminosos y abstractos la novela de Gide, mientras ésta se halla escrita en un lenguaje cifrado, sin traducir a ningún idioma de los hombres, prefigurada en algo todavía no dicho, como un libro que aún estuviera por escribirse, el texto acechante, agazapado en el claustro de la gestación y visto por rayos X a través de los huesos del monstruoso cráneo del propio Gide. Todo eso es de Material de los Sueños, de Sinfonía Pastoral. En la sala de proyección se experimenta la inminencia de las palabras que todavía no ocurren, dice Revueltas, pero a las que de la lente del proyector a su destino apenas le falta la distancia de unos cuantos metros para ser crucificadas en la imagen. Bajo esta figuración, imágenes cinematográficas e imágenes literarias son anticipaciones mutuas y concreciones materiales provisionales de los lenguajes del cráneo, de esos pensamientos que, como sugiere una de las traducciones de Walter Benjamin, a veces no son exactamente pensamientos, sino imágenes, recuerdos, o bien reminiscencias de las cosas, lenguajes craneales articulados mediante imágenes que no son ni literarias, ni plásticas, ni cinematográficas, imágenes más bien en devenir, en tránsito de ser esto o aquello, o de situarse en el mundo, recuerdos anticipados de lo que será. Por supuesto, los guiones cinematográficos de Revueltas que hemos editado
también nos interesan por los asuntos que tratan y sus implicaciones para un cine que a un tiempo es proletario, político y policial. No abordaremos aquí esos detalles. Baste decir que los guiones El luto humano y Los 30 dineros eran proyectos complejos. El primero, a la par de la huelga de obreros agrícolas, incluía una línea argumental que mostraba a toda una comunidad originaria respaldando la interrupción del embarazo como acción de resistencia, y se incluían diálogos que debían traducirse al otomí. En el segundo, Revueltas adaptó libérrimamente la novela homónima de Jesús Cárdenas para destacar la figura de Lucrecia Gómez, posible ficcionalización de Lucrecia Toriz, a quienes unos reconocen como participante consciente durante la revuelta de Río Blanco, o la huelga de Río Blanco como es más conocida, y otros niegan cualquier agencia política. A la vez, con este guión, Revueltas insiste en abordar el tópico de la huelga, mismo que podemos encontrar, como se ha dicho, en El luto humano, en la novela, pero sobre todo en el guión del mismo título, o bien en Los días terrenales y los errores, e incluso en El apuro, donde se llama huelga a un acto protagonizado por mujeres con el fin de alterar el orden del penal y permitir con ello una acción entre subversiva e ilícita. En Los 30 dineros, el guión destaca, además, la presencia de Ricardo Flores Magón y del magonismo en el Valle de Orizaba. Sin duda, la asociación del Estado con asesinos a sueldo presente también en El luto humano y la épica sindical, magonista y revolucionaria de Los 30 dineros resultaba tan poco oportuna de filmar entonces, en los años 40, como ahora. Por fortuna, ambas películas sobreviven como proyección verbal de esa inteligencia sin límite llamada José Revueltas. Para concluir, añado un párrafo que une la explicación y el agradecimiento. La edición de los guiones se realizó como parte del proyecto PAPIT, Cine y Literatura Policial en la obra de José Revueltas, pero sobre todo gracias al estudio colaborativo que adquirió la forma de un seminario y un curso titulado José Revueltas, Narración Literaria y Narrativa Fílmica. Mi más sincero y afectuoso agradecimiento por su colaboración y aportaciones va para Tamara Donají Valencia López, Brenda Isabel Soto Vega, Víctor Uriel Valdés Alonso e Iván Sayas. A raíz del curso celebrado en diciembre de 2018, Magdalena Cabello, Juan Luis Loza León y Andrea Silva Martínez se unieron a las reuniones periódicas del seminario, a las cuales se integró después Yadir Pérez Trejo. Y aunque a todos debo un reconocimiento, este es mayor con Andrea Silva, por su trabajo en la transcripción, el cotejo y las numerosas tareas de edición en las que estuvimos trabajando. Un agradecimiento final, pero no por ello menos importante y muy afectuoso, es para Alessandro Rocco, por ser parte de esta exploración en la obra cinematográfica de Revueltas, en la que él es, desde hace tiempo, uno, si no es que el principal de los especialistas en Revueltas y el cine. Bueno, pues eso es, espero no haber ido muy rápido y les agradezco mucho, ojalá pudieran echarle un ojito a los guiones, son realmente piezas de lectura pues extraordinarias, ¿no? Gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, José Manuel. Creo que la lectura fue bastante buena, no creo que haya sido rápida y pudimos ver que incluso como en buena película hubo la sección de créditos a los participantes. Y en vista de que ya nos dio la visión del cine de Revueltas, ahora el doctor Diego Sheinbaum nos va a compartir sus reflexiones sobre la escritura cinematográfica en México, apuntes para una historia. Diego, adelante. Bueno, mi ponencia es, digamos, como un pequeño resumen, ¿no? de un trabajo que he estado haciendo sobre la manera, sobre las publicaciones en torno a la escritura cinematográfica en México, ¿no? Que empieza justamente con el libro de Revueltas, el conocimiento cinematográfico y sus problemas, ¿no? Y en mi caso termina con un libro inédito de Beatriz Novaro, El roce de los lenguajes, de 2013.
un poco lo que hago en esta ponencia, ¿no? Lo que quiero hacer, solo, déjenme porque me está tapando justo la barra. Perdón, pero bueno, recupero textos fundamentales de escritores y profesores con el fin de analizar cómo articulan dicha práctica, ¿no? Estas reflexiones constituyen una tradición que no ha sido revisada críticamente, o sea, nadie, digamos, había reunido estos textos, ¿no? Para ver si había algún tipo de diálogo entre ellos, ¿no? Los textos que recupero oscilan entre la poética, el ensayo y el manual didáctico, ¿no? Un diálogo estimulante surge a partir de ver cómo se entreveran ideas en torno a la naturaleza del guión cinematográfico, sus dimensiones narrativas dramáticas, el proceso creativo, ¿no? Y un poco la filosofía pedagógica. Como les había dicho, la revisión comienza con el conocimiento cinematográfico en 1965 y termina con el roce de los lenguajes. Déjenme intentar de nuevo mover a esta. Super. Entonces, el corpus revisado, ¿no? Incluye estos textos. No voy a tratar todos, ¿no? Justo por el espacio, el poco tiempo que tenemos, pero estos son. Y básicamente la mayoría de ellos pertenecen a guionistas y a profesores de escuelas de cine, ¿no? En dichas articulaciones se puede sentir la progresiva invención del guionista y su profesionalización. En ese sentido, la historia que cuento, ¿no? Al hacer como este recorrido, tiene por momentos la forma maniquea de un viaje del silencio a la articulación, del sometimiento al empoderamiento, hasta alcanzar cierta autonomía, cierta identidad profesional, ¿no? Del guionista, obviamente, aunque siempre inestable y precaria, ¿no? Todas esto, por ello me estoy refiriendo obviamente a las reflexiones publicadas en forma de libro, ¿no? Comparadas con otras tradiciones, por ejemplo, la estadounidense y la rusa, sorprende lo tardías, oscuras y desarticuladas que son las primeras reflexiones sobre el guión en México. Dicha situación responde a la manera en que constituyeron los campos del cine, como se constituyeron los campos del cine, la literatura, el arte y la política en nuestro país, y son semejantes a las enfrentadas por practicantes en otras latitudes, ¿no? En México, el silencio y la desarticulación responden probablemente a la poca autoridad que tenían los guionistas hacia dentro del cine, en comparación con el poder de directores y productores, pero también a la propia identidad de los escritores. Muchos de ellos eran literatos y su capital cultural estaba en escribir novelas, obras de teatro, poemas, y no en la escritura cinematográfica, que no era considerado un género literario. Otros obstáculos que encontraron al tratar de articular la práctica de escritura cinematográfica, ¿no? Fue en la teoría del cine, primero el énfasis en la especificidad del medio y después la glorificación del autor. Ambos discursos tienden a condenar el trabajo del escritor a la invisibilidad o la desaparición. La especificidad del medio incluso se reflejaba en las convenciones de escritura, ¿no? Que tendían a fragmentar en tomas y había como un abuso del lenguaje técnico. Por otro lado, el paradigma romántico que dominaba la escritura de cuentos y poesía, novelas, ¿no? Complica la articulación en torno a procesos, procedimientos, convenciones y reglas, ya que privilegia el silencio, el misterio, la singularidad y la expresividad individual, ¿no? Además de eso, ¿no? Estos discursos se ven confrontados en México por la paradoja que supone la fiebre de los manuales estadounidenses que comienza en 1979 con la publicación de Screenplay de Ziegfeld. Si bien este fenómeno, empodera a los guionistas con un discurso propio, el énfasis en la técnica, las fórmulas, su promoción de un cine comercial y sobre todo su carácter neocolonialista es repelido por los principios románticos. A pesar de estos obstáculos, la escritura de guiones comienza a emerger como un oficio en México en torno al cambio de siglo. Y me voy a concentrar sobre todo en el principio, ¿no? José Revueltas, obviamente, para entrar en un diálogo con lo que expuso José Manuel, ¿no? Y en los finales, digamos, en los últimos libros que analizo.
El conocimiento cinematográfico y sus problemas desde la perspectiva, digamos, de la práctica de la escritura, ¿no? Es un texto árido, escarpado, inhóspito. Esta situación resulta desafortunada, incluso irónica, no tanto porque el libro de Revueltas incluye las primeras reflexiones sobre el guión cinematográfico escritas por un autor mexicano, sino porque en la historia previa y posterior del cine nacional es difícil hallar a alguien con un rango tan amplio de experiencias como guionista y de reflexiones tan profundas sobre el cine. El pensamiento de Revueltas en este texto oscila, según mi análisis, entre dos polos. Por una parte, el reconocimiento del origen híbrido del cine, la identidad que comparte con otras artes. Por otra, la pureza y la especificidad que ha conquistado. Esta bipolaridad marca los estilos opuestos con que Revueltas aborda el cine y el guión cinematográfico. El texto inaugural del libro, ¿no?, nos ofrece las páginas más plenas y luminosas, la especificidad del cine, lo que llama Annette Michelson la euforia epistemológica, y el montaje forman un motor de 3 hélices que impulsan al autor por los aires. Revueltas surca el tiempo y el espacio para reclutar teólogos, filósofos, poetas, muralistas y fotógrafos que le ayudan a cantar las virtudes del montaje. El contraste con el segundo capítulo es radical. Problemas del guión cinematográfico comienza con una oscura y enrevesada analogía del guión con la sastrería. Cuando define la escritura cinematográfica, Revueltas desaparece el diálogo y la atención con otras artes. Nos dice, el guión cinematográfico ya es en sí mismo la aplicación del concepto, ya no necesita de una práctica que lo defina. O el guión cinematográfico se define por su objeto, la película, y no admite ninguna otra definición. O en el siguiente capítulo, el guión cinematográfico no es ni puede ser otra cosa diferente a la película. Entre ambos existe una identidad absoluta, total, completa. Así, en el único sitio donde el autor ofrece una definición puntual del guión, encontramos al Revueltas más inflexible. Aquí no hay resquicios para la diferencia y la naturaleza híbrida de la escritura cinematográfica. El guión, nos dice, es la película. En estas definiciones, Revueltas se aleja incluso de Eisenstein, que de los teóricos del montaje es con los que tiene como un diálogo más intenso, o por lo menos del Eisenstein de la forma del guión, quien no se cansa de mostrar su flexibilidad para concebir el guión bajo diferentes metáforas. Un cadáver de la morgue con su número colgado del talón, una horma que mantiene la forma de la bota antes de ser ocupada por el pie, una botella que guarda líquido espumiante o el registro boceteado de una expresión emocional. En la concepción de Revueltas tampoco hay lugar para el guión como novela fílmica, una que se escribe y se lee en diferentes lenguajes. Se escribe en lenguaje literario y se lee en lenguaje cinematográfico. La impresión general es que los teóricos del montaje que le dan alas para hablar del cine lo encierran en un corsé a la hora de pensar el libreto. En el único capítulo dedicado al guión se siente el avance decidido por un callejón sin salida. En vez de mostrar las enormes potencialidades que existen en el arte de la adaptación, Revueltas parece desear inconscientemente clausurar el horizonte para los futuros practicantes. Esta situación obedece a una configuración desafortunada, sobre todo si leemos estas páginas buscando luces sobre el oficio de guionista. Y voy a saltar al otro extremo, ¿no?, que es Beatriz Novaro bajo el signo de Dionisos. Los libros de Beatriz Novaro aportan una nueva vitalidad a las reflexiones sobre la escritura cinematográfica en México. Su aproximación resiste el discurso dominante de los manuales estadounidenses a partir de explorar la beta emocional y defender los valores de autenticidad, individualidad, espontaneidad, cercanía a la vida propios de un paradigma romántico. Su poética alcanza su sentido más peculiar y sobresaliente cuando convierte a Dionisos en la divinidad tutelar de este tipo de escritura, ¿no? Y aparece Juan Tovar en la foto porque es, digamos, como que él empieza con esta vertiente emocional, ¿no?, que explorará Beatriz Novaro años después, ¿no? Y lo comparo con algo que no puedo tratar aquí, ¿no?, pero Jaime Godet escribe, digamos, el segundo libro publicado sobre el guión cinematográfico en 1970, y un poco en el análisis que yo hago lo relaciono con la beta aristotélica, ¿no? Si Godet formula el proceso creativo bajo el esquema de problemas y soluciones, Novaro lo vislumbra de manera menos racional. Su poética se entrega al accidente, aboga por la transformación del autor en el personaje y por los partos casi involuntarios. En otras palabras, abre un campo para la receptividad.
Se trata de convivir con imágenes inexplicables, como las 4 manchas blancas sobre el fondo rojo de Bergman, o de encontrar, siguiendo a Paul Schrader, ¿no? el guionista de Taxi Driver, esas metáforas firmes como rocas y concebir la historia como una expansión en espiral, a partir, en su caso, de ese ataúd chillón flotando en las cloacas de Nueva York. El taxi como una caja de hierro con un hombre encerrado en su interior. Espontaneidad, búsqueda emocional y receptividad conforman una poética que encuentra su causa natural en el impulso dionisiaco. Si revueltas aprisiona el guión en la identidad absoluta con la película y borra toda huella de contaminación, Novaro convierte esa zona fronteriza en el corazón de su poética. En ese espacio la escritura se imanta de ambigüedad, se vuelve invisible, traicionera y suicida. Debe pasar desapercibida, cuidarse de los espejismos de las palabras y ser sensible a las distintas densidades que toma en el papel y en la pantalla. Es un tipo de notación que ocurre en la zona de roces de los lenguajes, epicentro de los estremecimientos propios de la poesía y que conviven con el misterio. La identidad de ese guionista inventado por Linares, que es otro de los, digamos, de los análisis que hago. Marco Julio Linares también tiene un libro, un manual que se vuelve uno de los más publicados, ¿no? Y reeditados, digamos, en México, y que su primera publicación es de 1983, ¿no? Y según mi análisis es el primero que utiliza la palabra guionista, ¿no? Entonces digo, este guionista inventado, entre comillas, por Linares, se fragmenta y se multiplica bajo la concepción dionisiaca de Novaro. No solo se trata del argumentista y el escritor cinematográfico, que a veces conviven con la misma persona, como lo sugiere Juan Manuel Obón, que Juan Manuel Obón es otro de los que participa en un coloquio que organiza el CUEC en 1990, que después se convierte en un libro que también analizo, ¿no? Por eso la referencia a él, ¿no? Y para él muchas veces, como justo están estos dos tipos de habilidades, ¿no? El argumentista y el escritor cinematográfico, en la misma persona, y hay veces que no, ¿no? El guionista Novaro, digamos, en esta especie de fragmentación, necesita la nariz del periodista, la visión del poeta, el oído del dramaturgo, la gestualidad del narrador oral, la economía del escritor y el cálculo del arquitecto. Necesita escribir no con la cabeza, sino con el cuerpo, más bien con la mano, como sugiere Wittgenstein. Todo esto lo dice Beatriz Novaro, ¿no? O lo citan Beatriz Novaro. Escribir contra lo que se cree que se sabe, escribir a partir de uno, reconociendo que uno es un delirio de personas. Ya como epílogo me gustaría hablar del libro de Gerardo de la Torre, ¿no? Porque creo que de alguna manera como se siente, digamos que en este momento ya se constituye la escritura cinematográfica casi como un campo disciplinario, ¿no? Si en la década de los 80 Gerardo de la Torre había conseguido el guión como una materia prima o una obra cinematográfica en embrión, a principios del nuevo siglo estima que cabalga con derecho propio en el ámbito de la creación. No solo se trata de la autonomía, el discurso sobre la escritura cinematográfica alcanza en el guión modelo para armar una nueva claridad y estabilidad, como si estuviéramos en el ojo del huracán o como si hubiera acumulado suficiente masa crítica para la constitución de un campo disciplinario. De la Torre alcanza tal posición a través de una serie de movimientos, acota el espíritu romántico, vuelve a la tradición aristotélica, afianza sus pies en el binomio narrativo dramático y establece un diálogo más cercano con la tradición hollywoodense. Todo esto lo analizo, pero no me da tiempo en esta ponencia, ¿no? En el umbral de su libro, De la Torre reconoce y al mismo tiempo aísla el turbulento espíritu dionisiaco que agita y muchas veces desborda las reflexiones de Beatriz Novaro. Toda creación es inesperada, por tanto es obligatorio desobedecer y aún contrariar las normas, nos dicen. Propone una ruta para la formación de guionistas, un método que ha demostrado sobrada eficiencia en la elaboración de guiones, aunque vuelve a advertir que nadie puede enseñarle a escribir a nadie. Quien afirme lo contrario es un farsante. En otras palabras, junto al espíritu dionisiaco, el autor acota la aversión a la técnica y a los procedimientos. Incluso ofrece como ejemplos de sinopsis, argumento y guión un capítulo de una serie de televisión, desdibujando la separación entre cine y televisión, arte y entretenimiento tan importante para la beta romántica. Si bien el propósito de esta ponencia ha sido marcar los cambios y evoluciones en el discurso sobre el guión en México, me gustaría anotar, para terminar, que dichas manifestaciones reflejan, por lo menos de manera parcial, la base económica e institucional que se expandió en torno al cambio de siglo.
Durante la década de los 90 se triplicaron las publicaciones de guiones mexicanos y en la primera década del siglo XXI se incrementaron los talleres, laboratorios y cursos de escritura de guiones dentro y fuera de las universidades. Al mismo tiempo se crearon estímulos económicos como el apoyo a escritura de guión del IMCINE y libretistas como Guillermo Arriaga alcanzaron el estatus de estrella, antes solo concedido a directores y actrices. De manera paralela, se multiplicaron los canales de televisión y las pantallas de cine, ofreciendo nuevas posibilidades para quienes deseaban escribir para estos medios. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por tus reflexiones que nos compartes y sobre todo por la brevedad con las que las expusiste. Y gracias a eso, pues tenemos suficientemente tiempo para algunas cuestiones. Y bueno, les leo algo que está escrito en el chat. Angélica Arreola le dice a José Manuel que es un tema apasionante y te felicita. Y Claudia Ramos le pregunta a Diego, ¿cómo describes la poética de Dionisos en el cine? Y aprovechando esta pregunta, también estaría, ¿por qué la idea de variaciones edípicas cuando te refieres a revueltas? Contesto yo, ¿verdad? Entonces, sí. La primera, digo, no es en el cine, sino es en la escritura cinematográfica y es sobre el proceso, digamos, de composición, ¿no? A donde justo hay como diferentes acercamientos, ¿no? Justo yo comparo un acercamiento más, digamos, racional y que podríamos acercar, digo, es una larga explicación, pero a la beta aristotélica, ¿no? En Jaime Godet, ¿no? A donde habla justo como este proceso, como un proceso a donde uno identifica problemas, ¿no? Y plantea soluciones a nivel de escritura, ¿no? Y Beatriz Novaro no plantea esto, ¿no? Justo como que ella cree que, y esto tiene que ver también con la pedagogía de cómo se enseña la escritura cinematográfica, ¿no? Para ella, justo como que es mucho menos racional el proceso, ¿no? Y hay como una entrega y una disolución de la persona, del autor, del escritor, ¿no? En sus diferentes personajes, ¿no? Por eso de pronto cita a escritores modernistas, ¿no? Como Canetti, ¿no? Bueno, Wittgenstein, ¿no? Que si bien es filósofo, creo que también su pensamiento puede entenderse dentro de esta ola modernista, ¿no? Y lo cita hablando justo de que uno se tiene que entregar, escribir no con la cabeza, sino con la mano, con el cuerpo, ¿no? Todo esto, por eso hablo del espíritu dionisiaco. Y sí, las variaciones edípicas de revueltas, digo, no me dio tiempo, ¿no? Pero la idea es que en algún momento, justo como que él habla en este afán de pureza, ¿no? Él dice que el cine tiene como, a ver si lo puedo, no tengo aquí la nota exacta, ¿no? Pero que tiene como hermana, igual José Manuel se acuerda exactamente, ¿no? Pero a la pintura, ¿no? Y su madre al drama, ¿no? Algo así, ¿no? Y justo se siente en el texto, ¿no? Que hay como este afán de pureza y de separación, ¿no? De esta, pues de este, digamos, del padre drama, de la dramaturgia, ¿no? Como la figura de autoridad y el origen, ¿no? Y se trata como de independizar, ¿no? Y por eso le puse como en este afán justo de especificidad, de encontrar lo que es único, puro en el cine, como que sacrifica esa otra parte, ¿no? Que por ejemplo alguien como Beatriz Novaro, como que entiende que es justo en ese lugar a donde se frotan y a donde hay un roce de lenguajes, el lenguaje literario, el lenguaje cinematográfico, es a donde ocurre la escritura cinematográfica, ¿no? Entonces, por eso le puse variaciones edípicas y hay una parte a donde él mismo, me parece que es en la conferencia de 1947, que se convierte en el primer capítulo del conocimiento cinematográfico, justo José Manuel me corregirá, ¿no? Pero justo como que quita una frase, o sea, de su propio texto y yo aprovecho como es eso que quitó, digamos, de lo que estaba en la conferencia de 1947 digamos, al libro que publica y que incluye esta conferencia, pero que quita este fragmento para hablar justo como de estas variaciones edípicas, como si hubiera quitado como esta contaminación, ¿no? Y hubiera ido más hacia el lado de la pureza. Espero que haya quedado más o menos claro.
No sé si para Claudia la respuesta es clara, dado que ella fue la que hizo la pregunta inicial y yo solamente me adscribí. No sé si José Manuel quiere comentar algo al respecto. Sí, bueno, agregar que yo creo que también lo que hace revueltas en el conocimiento cinematográfico, pues es o sea, digamos, no hay un afán de pureza o una ortodoxia cinematográfica, sino que más bien lo que, digamos, contribuyendo a generar un espacio para el cine, ¿no? Hay una discusión todavía sobre el lugar del cine en las artes. Por lo tanto, hay que buscar aquellos elementos que en ese momento eran importantes para establecer el carácter estético de la actividad cinematográfica y cómo lo literario, el conocimiento literario, el saber literario, contribuye a la configuración de una idea del cine, a una a la concreción de los filmes también como imágenes visuales en movimiento, pero que en ese camino, aunque hay una serie de trasvases, justamente es un poco lo que intentaba yo decir, pues tiene que terminar por ser una concreción visual en movimiento, no una concreción verbal, ¿no? El cine, la película, ¿no? La cinta, en ese momento, porque hoy ya podríamos hablar de otros formatos también. Entonces yo creo que es eso, o sea, Revueltas está generando el espacio del cine que, por ejemplo, pues ya Beatriz Novaro pues no tiene que pelear por ese lugar, ¿no? O sea, en su concepción teórica del cine. Y que además, pues hoy en día, pues es mucho más diversa, ¿no? También, de hecho, ya para algunos hoy el cine está muerto, ¿no? O sea, Badiou y otros han dicho que el cine ya no existe, ¿no? O sea, ya no hay cine, ya no se hace cine, se hace otra cosa, pero no cine, dicen ellos, ¿no? Badiou, es una cosa interesante. Entonces, y también lo que me parece interesante de lo que hace Revueltas en el conocimiento cinematográfico es brindar elementos justamente para entender las diferentes formas de lo narrativo. Hay narrativas visuales, ¿no? Si así se le quiere llamar, pero hay una disposición de elementos que uno puede interpretar como narrativa y hay una narrativa literaria que no es estrictamente equivalente. O sea, por lo tanto, una narrativa literaria no puede transformarse tal cual en narrativa fílmica. Siempre hay elementos, ¿no? Y ahí el concepto de montaje es fundamental porque distingue básicamente entre dos tipos de montaje que casi es obvio, pero que es importante porque eso nos da una idea también de la construcción de la secuencia fílmica, el montaje por yuxtaposición o el montaje por coordinación. Entonces, realmente el montaje por yuxtaposición es el que después va a generar, pues todo, bueno, y desde muy al principio del cine, grandes movimientos, ¿no? Justamente de una narrativa fílmica que ya no parece narrativa, sino que justamente rompe la secuencia cronológica de la exposición fílmica. Entonces, creo que eso es lo que Revueltas está planteando en el conocimiento hacia grandes rasgos, que pues también son textos en efecto que proceden de distintos momentos, que tienen que ver con clases prácticas. Hay una clase, por ejemplo, de análisis del texto para convertirlo en secuencia, que podríamos estar de acuerdo o no, pero lo que es importante es, digamos, ese ejercicio de traducción entre lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo diría a propósito con lo que ha dicho Diego. José Manuel, pues muchas gracias. Creo que es ilustrativo el asunto. Ahora, solamente no sé si como pregunta o duda que me surge a partir de sus exposiciones, pensaría, por ejemplo, que cuando va surgiendo el cine, como que los directores buscan los autores literarios de prestigio, y estaría pensando, claro, sí en Revueltas, pero también el Magdaleno, que muchos guiones hizo, y a partir de lo que dijo Diego, Guillermo Arriaga es guionista, pero curiosamente ahora quiere ser novelista, ¿no? Entonces, como diríamos, como que de alguna manera el prestigio de lo literario, esto es del que publica novelas, sigue siendo como una especie de nicho, no sé cómo lo vean ustedes. Pero justo digo, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo José Manuel, ¿no? Digamos, digamos, mi planteamiento tiene que ver
justo con esta diferencia de que yo creo que Revueltas hace precisamente eso, ¿no? Defiende el cine, ¿no? Pero es muy curioso cuando justo trata de hablar del guión, como que no tiene como ese, o sea, no tiene ese impulso, ¿no? Y esa, digamos, para atraer muchas artes, ¿no? Y puede ser muy coyuntural. Y ahorita llego a lo que dices, Pacho, pero justo tiene que ver como con la forma en cómo se constituyeron los campos del cine, de la literatura, ¿no? Incluso de la política en México, ¿no? Como, pero en el caso, por ejemplo, de Arriaga, pues es al revés, ¿no? Lo que le da fama a él, digamos, es haber sido guionista, ¿no? Y después, bueno, con esa fama se puede poner a escribir novelas, pero ya estamos en otro momento muy diferente, ¿no? A donde, digamos, como que el campo dominante, por lo menos en el cambio de siglo, ¿no? A nivel tal vez es, digamos, muy extremo decirlo así, ¿no? Pero en la creación es el cine, ¿no? Es como el que tiene todos los reflectores o empieza a tenerlos, ¿no? Y justo es el que te da un capital pues cultural mucho más fuerte a veces que otro tipo de artes, ¿no? Pues Eso es lo bueno, que yo pienso. bueno, sí, y creo que, bueno, incluso también aquí ha estado en escena los guionistas, pero finalmente, de una u otra manera, el cine finalmente termina siendo la obra del director. O al menos es lo que, incluso en lo que las reflexiones que nos compartió José Manuel, hay algunos que dicen, bueno, la obra finalmente termina siendo mía, ¿no? Y Sí, hay así, un cine de autor, digamos, ¿no? En ese sentido, hay cine de autor, pero puede no haberlo, ¿no? O sea, digamos, hoy podría no haberlo. Y hay ejercicios también ahí más colectivos, ¿no? Más dispersos, ¿no? Eh, Incluso a veces hay, hasta en Hollywood hay cosas interesantes, ¿no? Donde, por ejemplo, ahorita ya se me fue esta película famosa donde sale Robert Redford, y es sobre el Watergate, ¿no? Al principio, creo que es Nicholas Forman, el director, pero al principio aparece Nicholas Forman y Robert Redford, ¿no? Como quienes hicieron la película, ¿no? Entonces, eso es también ya curioso, ¿no? O sea, hay un, digamos, Revuelts está generando una idea para quien piensa el cine como cine de autor, tal cual. No está pensando el cine para todas las formas de cine, ¿no? Sino está pensando una forma de cine. Eh, lo cual no invalida las otras. Ahí es muy interesante, por ejemplo, ver los archivos de Revueltas, ¿no? Que están allá en Austin, para nuestra felicidad y desgracia, felicidad porque se conservan, desgracia porque está muy lejos, ¿no? Y es muy difícil verlos, pero lo que hay es interesante son los apuntes de las clases de Revueltas, y ahí hay muchas cosas que tienen que ver con los ejercicios colectivos de dirección y con las clases, cómo revisaba Revueltas los ejercicios que hacían los estudiantes que estaban con él en los talleres que dio en varios lados, ¿no? Y cómo revisaba los guiones, etcétera. Entonces, sí hay también, creo yo, lo más que eso no está en el libro que se conoce como el conocimiento cinematográfico, otros ejercicios, ¿no? De cine por parte de Revueltas. Y una formación también continua, ¿no? Por lo menos todo el tiempo que estuvo ahí, en el cine, digamos, se fue formando, ¿no? Fue tomando apuntes, etcétera. Y lo que tú decías, Pacho, también, ¿no? Hay muchos autores importantes, ¿no? Novo, Villaurrutia, Magdaleno, ¿no? Que participaron en la configuración de guiones, ¿no? De guiones cinematográficos también. En fin, y bueno, Revueltas siempre quiso dirigir, ¿no? Entonces quizás también por eso, ¿no? O sea, Revueltas pensaba que él podía dirigir y por lo tanto generaba una teoría en la que él pudiera, digamos, ¿cómo decirlo? Explicar qué es lo que quería hacer como director de cine también, ¿no? O sea, yo creo que es múltiple ahí las posibilidades de interpretación de lo que él escribió sobre cine. pues bien, pues muchas gracias a los dos por estas interesantes reflexiones que nos compartieron, y como sucede en toda buena película, creo que todavía hay mucho que hablar después, pero por el momento no me queda más que decirles corte y queda, y los invito a que se queden con nosotros en la presentación del libro Poesía, Guerrilla e Indigenismo en la obra de Carlos Montemayor, y cedo la palabra al moderador, el maestro
Tomás Pérez. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, hasta luego. Acá andamos. Gracias, adiós.